Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Bárcena, ¿qué tal? Muy bien. Cumpliendo su palabra, oiga, que yo le he dicho, oiga, Lavandé, su libro, que se titula La guerra de Lavandé, una cruzada en la revolución. Bueno, ya llevamos 2 programas que nos va contando un poquito de su libro y yo le decía en el último que qué tiene esto que ver con España, si esto se exporta a España, si hay una persecución liberal en España. Usted me dice que sí, pero entrando a estudio me decía, sí, tengo que recordar una cosa, un sucedido que yo cuento en este libro sobre Lavandé para hilar con lo de España. Tiene la palabra. La persecución religiosa, tanto en Francia como luego aquí en España en el 19, podríamos decir que tiene 2 niveles de actuación. Por una parte está la persecución legal, porque se hace desde el poder y por tanto se legisla de manera adecuada para neutralizar a la Iglesia, deshacerla. Y luego está la persecución sangrienta en las calles, muchas veces, que es digna de ser analizada. ¿Por qué se produce eso al tiempo que lo otro, no? Porque no es simplemente un proyecto de fríamente desmantelar la Iglesia. Hay algo más, hay un odio preternatural que lleva a escenas increíbles. En Lavandé, y también lo recojo en mi libro, se produce una matanza de sacerdotes en la ciudad de La Goselle, en plena guerra, recién iniciada, a causa de que vienen los republicanos derrotados de un enfrentamiento con los vandeanos, han perdido, un desastre militar, y al llegar a La Goselle, los soldados quieren linchar al general, vienen hablando de matar al general por lo mal que lo ha hecho. Y las autoridades de la ciudad dicen, bueno, ¿cómo aplacamos este tumulto popular? Vamos a entregarles a los curas que están en la cárcel, a ver si con eso se tranquilizan. Y les sueltan a los curas, sacan a los sacerdotes, eran 4 o 5 sacerdotes detenidos, y que hagan con ellos lo que quieran. Y lo que quieren es descuartizarlos. Entonces, describe el libro de Césaire, de donde lo he tomado, describe la matanza y cómo los trocean, cómo los arrastran por la calle, por el muelle de La Goselle, cómo uno de los asesinos le corta la oreja a uno de los sacerdotes para jugar con ella, asustando a las mujeres que se ríen o no sé lo que hicieran, ¿no? Les pasa la oreja por debajo de la barbilla, la oreja de un sacerdote, ¿no? Pero ha conseguido con eso aplacar a las muchedumbres que se ceban en los cuerpos ya muertos, luego siguen achacando los cuerpos de los sacerdotes. Bueno, con eso salva al general republicano correligionario de él. Bueno, pero es que yo lo digo también en mi libro, esa escena tremenda de mutilación y linchamiento público con despedazamiento de los cuerpos de los religiosos, a mí me recuerda muchísimo a la matanza de frailes de 1834 en Madrid, donde se dieron escenas muy parecidas, solo que a una escala mucho mayor, que es de lo que usted quería venir a hablar hoy, ¿no? De la persecución liberal. Donde en algunos conventos, cuando van a matar a los frailes en España, ya hablaremos de eso, según Pérez Galdós, que no es precisamente sospechoso de clericalismo, y que además tenía muy buena información de lo que escribe en los episodios nacionales, él cuenta que cuando en Madrid van a asaltar los conventos para matar a los frailes, se oye una copla con esta letra. Estamos en plena guerra carlista, ellos son los partidarios de Isabel, enemigos de Don Carlos, y por lo tanto... El clero es sospechoso de carlismo siempre. Es. Y por lo tanto, la copla decía: muera Cristo, viva Luzbel. Muera Don Carlos, viva Isabel. Viva Isabel. Identifican a los bandos, que lo digo en mi libro, es que los bandos se habían identificado. Ellos mismos, Luzbel es el bando de los carlistas, del bando de ellos, del que ellos blasonan, pertenecer a ese bando, y el bando de Cristo es el del carlismo, a los que hay que matar, tanto al propio Cristo como a los carlistas. Decía usted que la revolución, y con eso podemos entrar en lo de España, empieza con unas medidas legislativas y unas acciones revolucionarias. Efectivamente, muy poco después de morir Fernando VII, hay un primer trimestre, el último trimestre de 1833,
que es el gobierno de C.A. Bermúdez, que bueno, es un gobierno moderado, pero ahí se ha iniciado la guerra carlista y ahí aparece ya la primera medida antirreligiosa. Es decir, todo convento donde una persona se haya ido y el prior no haya dicho antes de 24 horas que se ha ido, que oiga, que se ha podido ir con don Carlos o con su familia a arar las tierras, pero si se va uno y en 24 horas el prior no dice que se ha ido, desalojado e incautado el convento. Es que estamos todavía, o sea, no ha llegado Mendizábal, no ha llegado la persecución. Todo convento donde se haya celebrado una reunión antiliberal, también. O sea, fíjese la cantidad de... Es decir, que antes estamos todavía, porque usted habla de las matanzas de frailes, que es lo que vamos a contar, que eso es julio de 1834. Pero antes de que se produzca esto, por la vía revolucionaria se están vaciando los conventos, los revolucionarios, y se están incautando de ellos. Ahí tiene la disposición oficial, ese decreto de 1800, ese decreto de los primeros gobiernos de incautación de los conventos, y ahora, si quiere, entramos en julio del año 34. Bueno, si vamos a hablar de persecución liberal, en un plano legal, digamos, tenemos un precedente que es el trienio liberal, Bueno, en el cual ya en 1820 sí, por supuesto, empezaron a incautarse de monasterios, eso es. exclaustrando a los monjes, por supuesto, y dejaron unos cuantos por razones históricas, como el Escorial, por ejemplo, para que no se cayera al suelo. Eso es. Pero ya fueron a por los Eso es. Ahí hay un episodio que se interrumpe en 1823, pero a partir de 1833 es una persecución sistemática. Yo, yo tengo contados los elementos, los sacerdotes que hay a principios del siglo XIX. No recuerdo exactamente ahora la cifra, pues no tengo los papeles. Pero sí que los tengo contados cuando ya las cosas se pacifican en torno a 1860. Y en todo este periodo, en España se pierden 80.000. O sea, hay un descenso de 80.000. Claro. Teniendo en cuenta que la religión católica es una religión sacramental donde el sacerdote confecciona los sacramentos, eso es una persecución en toda regla. Claro. Es que ya había empezado. Cuando los liberales gobiernan en el trienio, como digo, ya hay un precedente muy claro. De hecho, asesinan al obispo de Vic porque sí, se lo cargan en una cuneta, expulsan al nuncio, a la Compañía de Jesús ya por segunda vez la vuelven a expulsar. Es una persecución. Y cuando muere Fernando VII, efectivamente, su viuda, la reina regente, pues está en manos de los liberales. Si quiere mantener en el trono a esa niña de 3 años de edad, que es Isabel II, pues tendrá que estar en el bando liberal. Aunque ella no es tan liberal, ni mucho menos, viene educada de la corte de Nápoles, una de las más católicas y tradicionales de Europa, pero juega la baza liberal porque le conviene en ese momento, aunque luego se llega a plantear si a ese precio merece la pena hacerlo. Y en cuanto al paralelismo entre leyes y barbaridades callejeras, 1834 es un año en el que se publica el Estatuto Real, que es el primer atisbo de constitución que la corona otorga, copiando un poco a la carta otorgada de Luis XVIII, pero muy precaria, 4 folios, menos, pero al fin y al cabo es un primer conato de constitución. La porción mínima de liberalismo. Sí, pero es algo. Hombre, es un estatuto de Cortes, que ya nos dice cómo van a funcionar las Cortes. La porción mínima de liberalismo. Pero liberalismo. Y la reina ahí, o su gobierno, transmite, Martínez de la Rosa, del que hablaremos bastante, creo, transmite un mensaje de yo soy el régimen liberal, aunque no lo parezca, no lo digo, pero lo estoy haciendo, vamos por la senda del liberalismo, lo primero que voy a hacer es una constitución. Carta otorgada o no, pero constitución, que es el Estatuto Real. Y lo hace Martínez de la Rosa, que es uno de los padres de Cádiz, claro, del 12. Claro. Bueno, está en el poder, porque naturalmente ha vuelto un liberal de los doceañistas, pero liberal gobernando España, y hace esa constitución precaria y sucinta, pero constitución. Sí. Y ese mismo año, no es casualidad, se produce la matanza de frailes de Madrid, que es un acontecimiento pavoroso. 17 de julio de 1834, año del Estatuto Real.
¿Qué pasa en Madrid? Pues en Madrid había epidemia de cólera, eso es un hecho objetivo. En Madrid y en toda España. Y en toda España. Pavoroso, pavoroso, pavoroso. Tremendo, como era el cólera, que no se podía combatir de ninguna manera en aquella época, pues nada, dejar morir a la gente. No, la única defensa que tenían era huir al campo. Claro, como en los tiempos de Boccaccio. Exacto, claro, no. Salir de la ciudad. Salir de la ciudad porque la ciudad está contaminada y además era un espectáculo ver los montones de cadáveres a las puertas de las casas, ¿no? Es que Pero, como además de eso, el clero, todo él, está bajo sospecha de ser carlista, y saben ellos por qué, porque saben que el carlismo está defendiendo la religión. De hecho, el grito del carlismo es el mismo que el de la Bande. En la Bande se gritaba Dios y el rey, era el grito de guerra. Y aquí en los carlistas que decían Dios, patria, rey. Bueno, es lo mismo, con lo cual suponemos en principio que todo clérigo con quién va a estar, con don Carlos. Luego son sospechosos. Teniendo en cuenta, como he dicho, que ya les han empezado a atizar con... Y que ya no, y que ya tenían una experiencia del trienio. Claro. Con lo cual todos carlistas. Oye, y esa mañana... Oye, en el trienio a Matías Vinuesa, que es un capellán, le matan machacándole la cabeza con un martillo. Un martillo que es un instrumento de... ¿De qué? El marxismo, claro. Un símbolo. ¿Y los masones? El mallete, claro. Claro, se lo había olvidado usted. Sí. Parece mentira con lo que he estudiado yo ese tema. Claro. Curiosamente le machacan la cabeza con un martillito. Bueno, pues la mañana del 17 de julio, la matanza de frailes, la noche antes se había oído cerca de la casa de los jesuitas por la calle de Toledo esa copla terrible del Muera Cristo, viva Luzbel. El Colegio Imperial, para los que nos oigan desde Madrid. El Colegio Imperial, para quien lo sepa, había sido los estudios reales, la universidad más puntera de España en el siglo XVIII, hasta que echaron a la Compañía de Jesús. Volvían a estar ahí, precisamente los jesuitas, traídos por Fernando VII, a pesar de la expulsión fallida del trienio liberal, estaban los jesuitas en la calle Toledo. Y se oía cerca el cántico. Para los que nos vean desde Madrid o para los que conozcan Madrid, es la sede actual, se transformó en un instituto cuando les echaron de enseñanza, y es la actual sede del Instituto San Isidro. Pegando a la antigua catedral o colegiata de San Isidro. Bueno, pues hoy esa copla ya la noche venía cargada de presagios, como dice Menéndez Pelayo, y por la mañana empiezan unos grupos de revoltosos, digamos, ¿no? Que no se sabe muy bien qué buscan, pero entran ya en la casa de los jesuitas y eliminan a 17. No matan a más porque se detiene, o sea, cuando la autoridad quiere intervenir ese día, lo hace, y intervienen porque saben que dentro de la comunidad hay un jesuita hermano del marido morganático de la reina regente, Muñoz. Agustín Muñoz, duque criado por su matrimonio de Riansares, más tarde, tiene un hermano jesuita. Sí, y gracias a eso es la única voz que se detiene y de manera interesada, claro, porque... Y paran la matanza, pero bueno, se han llevado por delante a 17 y a uno de ellos, que era el padre Artigas, por cierto. Vamos a ver, para los que no... Arabista, el único que había en España, por cierto, se lo cargan también. Para los que no conozcan la geografía de Madrid entonces. ¿Usted sabe que yo soy sargento de milicias? ¿Sabía esto? No. ¿Cómo es eso? Sargento Paredes. Sargento de milicias, cuando se hacía. Bueno, claro, las universitarias. Claro, o sea, yo soy sargento Paredes, ¿eh? Yo tenía a mi mando un pelotón. Por cierto, fui malo, no. Lo siguiente. ¿No? Pero bueno, sargento, oiga, con mis galones y tal. Bueno, pues yo, que era un mal sargento y un desastre como militar, yo me comprometo. Porque, claro, había una fuerza militar importante en Palacio Real. Pues desde el Palacio Real al Colegio Imperial, yo me comprometo a llevar al paso ligero a un pelotón en menos de 5 minutos. O sea, tardo 5 minutos. O sea, yo, un mal sargento, en menos de 5 minutos pongo en defensa el Colegio Imperial. ¿Pero qué dice usted? Si lo que pasó fue que el capitán general de Madrid, la máxima autoridad militar, salió a la calle después de varias horas de matanza, a caballo, recorrió el centro con sus soldados, no hizo absolutamente nada. Es que este dato es muy importante.
Ya al final lo que se le ocurrió fue entrar en casa de los jesuitas y echarles en cara a los supervivientes el haber envenenado las fuentes. Claro. Que es de lo que se les estaba acusando ese día. Bueno, hemos hablado de los jesuitas. De ahí cuando se cansan, en fin, cuando se les aborta el proyecto de acabar con la comunidad, pues se van a buscar a los dominicos. Y lo mismo, escenas muy parecidas, pero ya empieza el ensañamiento como en la Gosel, empiezan las mutilaciones, empieza el jugar a la pelota con la cabeza de uno de ellos que se la han cortado, sacarles los ojos, cortarles orejas y narices y otras cosas también. En fin, un ensañamiento ya en plena calle y a pleno día, con el capitán general dando vueltas por allí cerca, que no hizo nada, como digo, en absoluto. Con los dominicos, colaborar con ellos. Bueno, colaborar, echarles la bronca a los jesuitas, pero no hace nada. Bueno, lo destituyeron, era lo menos que se podía hacer para salvar la cara al gobierno, lo destituyeron, pero no hicieron nada más. De los dominicos van a los mercedarios, escenas idénticas, también de mutilaciones y ensañamientos. Los mataban en plena calle. La emperatriz Eugenia, la futura emperatriz de los franceses que tenía entonces... Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo. La futura Eugenia de Montijo. Con 8 años de edad, ve desde un balcón, junto con su hermana Paca, cómo asesinan a un capuchino, pero en la acera de enfrente de su casa. Lo degollaron, allí mismo, y en plena mañana. Y al ver aquello, su madre dice, hay que irse de España, pero ya. Y salen en una diligencia al día siguiente camino de París. Menos de 24 horas. No tardó 24 horas la señora en salir con sus hijas a Madrid, pensando que lo que venía, evidentemente, era la Revolución Francesa, pero peor. Ya. Y quizá por eso se acabó casando en Francia, porque ya tuvieron contacto con Francia siempre. Bueno, la matanza de frailes acabó. Empezó al mediodía, pero acaba ya de noche, en un día de julio, es decir, dura muchas horas, cuando llegan a los franciscanos, donde, por cierto, en San Francisco el Grande les habían prometido, el batallón de la princesa, les había prometido a los franciscanos que no les pasaría nada. Pues estaban allí. Estaban allí. Pues dice, aquí no va a pasar nada, a ustedes no. Ya. A ustedes no. Porque Vienen, estaba allí, estaban los soldados. Claro, les habían dado cuartelillo. Estaban ahí ellos. Y llegan los grupos ensangrentados. Por cierto, el sargento Paredes lleva un pelotón del Palacio Real, que era donde había militares en serio, al Colegio Imperial en 5 minutos. Pero del Palacio Real a San Francisco el Grande, 2,5, o sea, la mitad. No, pero es que estaban ahí dentro. Bueno, pero o sea, no había ni que ir. Pero estaban ahí. Pero yo que estaba, el sargento Paredes que estaba en el Palacio Real, ¿entiende? Pero sí más grave que lo que yo he dicho, el capitán general paseándose por el centro. Bien. Yo es por defender un poquillo, pero no. Los franciscanos, pues se los cargaron. Alguno huyó saltando una tapia, pero los mataron en el coro con el Santísimo expuesto. Bueno, saltando una tapia, concretamente el provincial de Madrid, el provincial de Castilla, el franciscano que es el provincial de Castilla, se descuelga con unas sábanas, pero del golpe que se pega muere 2 días después. Bueno, es que los cazaron hasta por los desvanes, en el coro, por supuesto, en el atrio también murió alguno, donde los pillaban. En el coro quedaron sablazos, porque los mataban a sable. Claro. En la enfermería, a todos los enfermos les degollaron, los que estaban en la enfermería, excepto uno. ¿Sabe por qué? Pues porque le habían aplicado el sistema médico de entonces, que eran las sanguijuelas. Entonces estaba el pobre. Estaban sangrando. Y estaba tan manchado de sangre, pero por las sanguijuelas, que pensaron que ya le habían degollado a otros. Y entonces se olvidaron de él. Fue el único que se salvó en la enfermería. Le salvaron las sanguijuelas. Le salvaron las sanguijuelas buenas, porque las sanguijuelas malas le hubieran cortado el cuello. Bueno, ahí en San Francisco el Grande... ¿cuántos franciscanos? Era una comunidad grande, había entonces cerca de 60 franciscanos. Sí. ¿Cuántos mataron? No. Eso sí lo sabe usted también. Pero no recuerdo el número. Pues no sé si sobreviven 5 o 6, ¿eh? Sí. En total yo sé que esa noche fueron 80 y tantos, solo en Madrid. Pero ojo, que estas matanzas de frailes... Dice, bueno, esto fue en Madrid. No. No se adelante, que lo de Madrid tiene recorrido aún. Vamos a acabar con esa jornada.
Bueno, allá usted. No se adelante. Lo de Madrid acaba en que por la noche viene el baño de sangre de los franciscanos. Bueno, pues por fin han saqueado los conventos, aparte de matar frailes, por supuesto, se han llevado todo lo de valor que han pillado en ellos. Por supuesto. ¿Y porque qué ocurre? es el latrocinio, ¿eh? O sea... Y aquí viene un dato importantísimo que no se puede pasar por alto. Poco antes de morir, Martínez de la Rosa, jefe de gobierno en ese momento, reconoce que aquello lo han organizado las logias masónicas. Y dice Menéndez Pelayo, me lo sé de memoria de citarle, ¿no? Ya. Nadie sabe o quiere reconocer cuál era la composición de las logias en 1834, pero en la conciencia de todos está que aquello lo organizaron ellas. Así lo reconoció Martínez de la Rosa antes de morir. Es verdad que hay un escrito de Martínez de la Rosa que le pasa a Pedro Pidal, que luego lo publica, estaban haciendo en ese momento una obra sobre sectas secretas, y Martínez de la Rosa tuvo a bien colaborar. Vamos, el historiador le pidió un texto que hizo. Y claro, digo yo en mi libro también, hablando de la Vendée, porque relaciono este suceso con lo de la Gosel, digo lo siguiente. Martínez de la Rosa, aparte de ser jefe de gobierno, por tanto responsable en última instancia de la matanza, aparte de eso, cuando dice que las logias organizaron aquello como si fueran marcianos con los que no tenían nada que ver, punto 1. Oiga, ¿y usted cuándo supo eso? ¿Antes o después o en medio? Y 2. Martínez de la Rosa pertenecía al Supremo Consejo Masónico del grado 33, pero no al antiguo del año 8, sino al del año 11, que se fundó con credenciales venidas de Charleston. La peor obediencia dentro del grado 33 que se podía seguir, la más luciferina de todas. Claro. Y él estaba en el Supremo Consejo. Pongámonos en el mejor de los casos, que fuera durmiente en 1834, que hubiera dejado de trabajar de actuar en los trabajos de la logia, no lo sé. Ahora, conocía perfectamente él sí que conocía la composición de las logias. Perfectamente. ¿Qué pudo pasar? No hay que ser muy listo para pensar que si el capitán general de Madrid se pasea sin hacer nada, General San Martín era su nombre, fue destituido, ya digo, no le pasó más que eso. Y el gobierno autoriza, o por lo menos no moviliza a nadie para esto, y segunda parte con la que acabo. La matanza de frailes de Madrid quedó impune. Se ahorcó a un músico del batallón de la Princesa por haber robado unos vasos sagrados. Cuidado. Que aquello era el chocolate del loro comparado con lo que había pasado en Madrid, ¿no? Y yo cuando hago la tesis doctoral sobre Pascual Madoz, veo una intervención suya en el Congreso de los Diputados justificando las matanzas. Después hablaremos, porque Madoz es responsable, y de eso me sé yo muy bien, de las matanzas en Barcelona. A ver, su tesis doctoral. Pero él justifica en el Congreso, y mire, en aquel momento el copista de las Cortes anota todo. Si uno ha leído el diario de sesiones, pues va viendo que según van interviniendo, entre paréntesis, risas, aplausos. Asagasta. El presidente llama al orden. Oiga, pues cuando Madoz justifica las matanzas de frailes, el copista no dice protestas, pateos, no dice nada. ¿Por qué? Porque todos los que estaban allí entendieron que había que justificar eso. Así de claro. Así de claro. Lo de la matanza de frailes de Madrid, por tanto, son unas horas capitales para entender la historia de España, para entender la persecución religiosa, a qué extremos había llegado, y también para entender qué cobertura tenía. Porque, cuidado, ya no es el no haber movido un dedo por parte de las autoridades, es que quedó impune todo esto. ¿Y cómo? Y justificado. Y además justificado. Impune y justificado. Si en otro momento tenemos tiempo, también podríamos hablar de lo que dijo Lózaga, de las persecuciones. Tendremos tiempo, porque se nos acaba el tiempo en este programa, pero las matanzas de frailes no se reducen a Madrid. Se extienden por otros puntos de España en los meses siguientes, porque es un plan establecido. En eso iba a entrar usted ahora, precisamente. Claro, o sea, tenga en cuenta que Carlos Corona, que fue un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que ya murió, esto que se ha justificado como un movimiento espontáneo, Carlos Corona, que estudió los motines del siglo XVIII, decía que no hay revoluciones espontáneas, que todas tienen plan, elaboración y objeto. Todas. Plan, elaboración y objeto. Pues de eso vamos a hablar, del plan, de la elaboración y del objeto de esa revolución antirreligiosa que acaba con buena parte del clero español
en el siglo XIX. Pero eso será dentro de otro programa, porque ahora... Porque hemos agotado el tiempo. Hemos agotado el tiempo. Me queda nada más que un momentito para agradecerles su presencia en nuestros estudios, y a ustedes, queridos amigos, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado, por ser los difusores. Son nuestros mejores propagandistas. Y lo son. Quiero decir que a mí me llegan correos de lo más alentadores de nuestros telespectadores. ¿Cómo? Yo ya me lo tomo a broma, porque a mí hay gente que me saluda por la calle y me dice, marcando el norte. Digo, sí, Paredes Alonso. Y marcando el norte, o sea, ya voy a dejar de llamarme Javier, sino que voy a llamar marcando el norte Paredes Alonso. Pero es que ahí me escriben de Colombia, de Ecuador y Argentina, que ven estos programas también. Muy bien, queridos amigos, son ustedes estupendos. Muchas gracias, y pago qué menos, ponernos a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.